Bienvenidos a No Tengo Mayor Gozo. Este espacio nació de la necesidad de comunicarle a los papás lo que estamos viviendo día a día aquí en la escuela. Y queremos que ustedes como papás no tengan mayor gozo que este: oír que sus hijos andan en la verdad. Empecemos. En esta ocasión vamos a hablar de la importancia de las palabras de los padres hacia los hijos. Muchas veces se nos habla de que tendremos poder en nuestras palabras para crear y para destruir, para levantar y para humillar, pero la Biblia, como todo, tiene el modelo perfecto de lo que un padre tiene que expresar acerca de un hijo y cómo lo tiene que hacer. Y para eso no hace falta más que leer lo que está escrito. Voy a leerles en Mateo 3, justo antes de que Jesús sea bautizado. Justo en el bautizo de Jesús. Dice aquí, entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedirlo diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús le respondió: permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió, y después de ser bautizado, Jesús salió del agua, y aquí viene la parte que nos interesa. Y los cielos se abrieron en ese momento, y él vio al Espíritu de Dios, Jesús vio al Espíritu de Dios, que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, ojo, esto es lo que necesitamos subrayar. Una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Jesús está escuchando, por lo que yo entiendo, por primera vez la voz de su Padre. Jesús en la tierra escucha la voz de su Padre antes de su ministerio. Acaba de ser bautizado. No ha hecho milagros, no ha convertido el agua en vino, no ha multiplicado panes, no ha resistido la tentación, no ha empezado su ministerio. Y el Padre le dice: tú eres mi Hijo y te amo, y en ti ya me he complacido. Esto te tiene que modelar cómo tenemos que hablar y cómo nos tenemos que relacionar con nuestros hijos. Si Dios Padre le dice a Jesús, su Hijo, estas palabras antes de que Jesús empiece el ministerio, yo creo que era importante para Jesús escuchar estas palabras del Padre. Jesús necesitaba saber, recordar, entender y como afianzar su ministerio en su identidad. Tú ya eres hijo, ya eres amado, y tu Padre ya se complace en ti sin que no hayas hecho absolutamente nada. Como papás tenemos mucho que aprender de esta frase y de este momento, porque muchas veces vivimos en una cultura en la que felicitamos a nuestros hijos cuando logran algo y eso está bien. Presumimos a nuestros hijos cuando resultan campeones o primer lugar, qué sé yo, y no está mal. Pero así no nos modeló Dios en su relación con Jesús. Dios en su relación con Jesús, antes de que Jesús hiciera algo, le dijo en voz alta y le dijo delante de los demás: este es mi Hijo, yo lo amo y ya me complazco en él, en pasado. Si tu hijo necesita hacer cosas para sentirse amado, ya estamos mal. Porque entonces tú estás condicionando tu amor a su rendimiento. Y aquí inmediatamente el Espíritu Santo a mí me trae una convicción tremenda de no mi paternidad, sino yo como esposo. ¿Cuántas veces necesito que mi esposa haga, diga o se comporte de cierta manera para que yo le extienda mi amor? Y entonces me siento piojo porque digo: ay, no me parezco a Dios. Qué horrible. Pero en este momento estamos hablando de paternidad. Y tu hijo necesita que tú le digas: tú eres mi hijo, te amo y estoy bien complacido contigo. Ya me complací contigo. ¿Pero por qué, papá? ¿Qué he hecho? Eres mi hijo. ¿Pero qué hice para que estés contento conmigo? Ser mi hijo. Y esto nos lleva a lo siguiente: ¿y qué puedo hacer para que te dejes de complacer conmigo? Es imposible. Porque es imposible que dejes de ser mi hijo. No hay nada que puedas hacer que detenga que yo te ame y que yo me complazca en ti.
porque yo no me complazco en ti ni te amo por lo que haces, sino por quien tú eres. Estas verdades escuchadas de un papá le cambian la vida al niño, le cambian la trayectoria, le cambian la identidad, le cambian su autoestima, le cambian la seguridad. Mi padre me ama y está muy complacido de mí, y yo no tengo que hacer nada al respecto y no lo puedo perder. Esto lo escucha Jesús antes de empezar su ministerio. Al final de su ministerio, no al final, pero ya acercándose al final de su ministerio, Jesús lleva a 3 de sus discípulos, sus personas más cercanas, a un monte, se transfigura y se los voy a leer, es mismo Mateo 17, del 4 en adelante. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, es bueno que estemos aquí. Si quieres haré 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba aún hablando, una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube. Otra vez, es una voz en voz alta hablando de Jesús para que escuchen los demás. Eso está increíble. Me quiero regresar al pasaje anterior. Cuando tú le dices a tu hijo: yo estoy muy complacido contigo y te amo, eso es muy bueno. Cuando tú le dices a los demás, delante de tu hijo: este es mi hijo y lo amo y estoy bien contento con él. Cuando tú se lo dices a tu vecino, a tu hermano, a tus papás, a tu esposa, y tu hijo escucha que tú le dices a unas terceras personas: este es mi hijo, lo presumes, estás orgulloso de él. Es lo que hizo Dios con Jesús en el momento en el que Jesús fue bautizado. Dios Padre validó la identidad de su hijo delante del público antes de que su hijo hiciera algo. Otra vez, tenemos que tomar ese ejemplo para nuestros hijos. Antes del partido de fútbol, antes del gol, antes del 10 o sin importar el 10. Oye, vecino, este es mi hijo, y estoy bien orgulloso de él. Wow, ¿y por qué? Porque es mi hijo. No tiene que hacer nada para que yo lo ame y esté bien complacido con él. Y Dios me encanta porque yo no leo en los evangelios otra ocasión en la que el Padre, y creo que se me viene otra a la mente, pero no me acuerdo ahorita cuál es, pero adelantado el ministerio de Jesús, salen de la nube, en el monte se acaba de transfigurar Jesús y se escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, en quien yo estoy complacido, óiganlo a él. O sea, no hay que ser teólogo para ver aquí la importancia de el Padre diciendo 2 veces lo mismito a su Hijo. Exactamente la misma frase. Este es mi Hijo amado. No lo niego, no le doy la espalda, no me avergüenzo. Este es mi Hijo y lo amo y estoy complacido con él. Lo dijo el Padre antes de que empezara el ministerio, lo dice el Padre ahorita que está ya avanzado el ministerio y complementa con: óiganlo a él, él habla de mi parte. ¿Cómo lo aterrizamos a nosotros como papás? ¿Cómo lo aterrizamos a nuestra cultura? Cuando tu hijo esté haciendo lo que sea, públicamente reconoce: ese es mi hijo. Ubican la historia de la abuelita que grita desde las trincheras: ¡ese es mi hijo! ¡Ese es mi nieto! Literal, esa abuelita era profeta, yo creo. Esa abuelita tenía entendimiento. Esos polivoces algo sabían de la abuelita diciendo: ¡ese es mi hijo! Y el hijo que está en el ring o en donde esté, que escucha la voz de su mamá gritando: ¡ese es mi hijo!, siente como que le llega la energía, como que le llega el fuego de: allí está alguien orgulloso de mí presumiéndome, le voy a dar con todo. Eso es lo que queremos alimentar, darle a nuestros hijos, no una vez. Si Dios Padre lo hizo 2 veces con Jesús, yo creo que yo lo tengo que hacer 200 veces, porque mis palabras no tienen el peso y mis hijos necesitan escucharlo. Ahora, yo tengo 5 hijos, ya se los he dicho. Es importante que el Padre le dice a Jesús, el Padre dice de Jesús, de uno:
este es mi hijo. No tiene el mismo efecto, tiene un mucho mayor efecto cuando tú dices, esta es mi hija, y aunque tengas 3, hablas de una en particular. Esta es mi hija Samantha y estoy bien contento con ella. Y en otro momento dices, esta es mi hija Sofía y estoy bien complacido con ella. Y en otro momento, en individual, en particular, Dios no nos habla como costal, como una manada, como ustedes. Dios le habla a su hijo en singular. Y yo creo que hay poder cuando tú le dices a tu hijo, Juan Carlos, tú eres mi hijo y estoy bien contento contigo. Y ahí están sus hermanos escuchando. Y en otra ocasión hablas del hermano, Pedro, tú eres mi hijo y estoy bien contento contigo, en individual, en particular. Yo creo que ahí hay poder en esas palabras. Y este es simplemente un ejemplo en el cual cómo podemos tomar este libro, que es, pues para mí es una roca sobre la cual podemos construir nuestras vidas. Cómo podemos tomar este libro, leerlo y entender el modelo de paternidad y el modelo de esposo que Dios nos modela y cómo lo podemos aterrizar de maneras prácticas en nuestras vidas. Y termino con esto. Cuando tu hijo meta el gol, obviamente lo vas a festejar, pero todo mundo lo va a festejar. Cuando tu hijo la riegue gacho y falle feo, ahí es cuando tú necesitas correr a abrazar y decirle, tú eres mi hijo y estoy bien complacido contigo y te amo. En esos momentos tus palabras penetran hasta el corazón y ahí es donde él empieza a entender, yo pertenezco, yo soy amado y no depende de mí. No hay nada que yo pueda hacer para ser más amado y no hay nada que yo pueda hacer para dejar de ser amado porque me aman por quien soy y no por lo que hago. Entonces es bien importante cuando fracase, cuando se equivoque, cuando la riegue, cuando lo regañes, cuando peque, cuando lo corrijas. Tú eres mi hijo y te amo y estoy bien contento contigo, pero en esta ocasión la regaste y te tengo que corregir. Y no está padre la corrección, pero te amo. Y te la tengo que dar porque te amo, porque es como te debo de amar en este momento. Te corrijo porque te amo. Pero nos motiva el amor y nuestros hijos lo tienen que escuchar. Está padre que se lo demostremos con abrazos, está padre que se lo demostremos con regalos, con salidas, etc. Pero el Padre en el cielo nos modela cómo Él se lo comunicó a su Hijo en la tierra y fue con palabras. Y creo que es importante que nosotros aprendamos y hagamos algo parecido o usando nuestras palabras les digamos en voz alta una y otra y otra y otra vez hasta que nos crean. Y ya que nos creyeron y ya que nos creen, que se los digamos diciendo porque se les va a olvidar. Porque cuántas veces no haces tú algo, cometes un error y se te olvida quién eres. Y se te olvida quién es Dios. Y se te olvida lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha dicho acerca de ti. Y tienes que ir a la palabra para ser recordado de lo que Dios te ha prometido. Cuánto más nuestros hijos, que son pequeños, necesitan escuchar de nosotros. Tú eres mi hijo y te amo y no tienes que hacer nada. Y cuando pecas, te amo. Y cuando eres sabio, te amo. Y cuando eres necio, te amo. Porque no te amo por lo que haces, te amo por quien eres. Este espacio nació de la necesidad de comunicarle a los papás lo que estamos viviendo día a día aquí en la escuela. Y queremos que ustedes como papás no tengan mayor gozo que este: oír que sus hijos andan en la verdad. Empecemos.